Las máquinas iban a destruirlo todo. La familia lloraba, el pueblo observaba, y el poderoso se preparaba para aplastar un hogar. Pero un niño gritó el nombre de su padre fallecido, y en ese preciso instante, un silencio feroz cubrió el valle. El hombre que se creía invencible tembló, porque aquel grito despertó algo que jamás debió volver, y fue así como un muerto protegió a los suyos. Míralo hasta el final. Esta historia basada en un caso real te conmoverá. En las alturas más recónditas de la Sierra Madre Occidental, donde las nubes se enredan entre los picos como algodón desgarrado y el viento susurra historias olvidadas, se alza San Miguel de las Cruces. Este poblado, apenas un puñado de casas dispersas sobre el lomo irregular de las montañas de Chihuahua, parece existir fuera del tiempo, como si los siglos hubieran pasado de largo sin atreverse a perturbarlo. Las calles de tierra, surcadas por el paso de carretas y el trote cansado de burros, serpentean entre construcciones de adobe y madera, que se aferran a la pendiente con la misma terquedad con que sus habitantes se aferran a la vida. La vida en San Miguel transcurre con la simplicidad implacable de quienes conocen el sabor del trabajo duro desde que el sol asoma hasta que se oculta tras los cerros. Aquí no hay lujos ni pretensiones. Las mujeres lavan la ropa en el arroyo que baja cristalino desde las alturas, golpeando las prendas contra las piedras con un ritmo que podría confundirse con el latido mismo de la montaña. Los hombres parten al amanecer hacia los campos de maíz que luchan por crecer en la tierra pedregosa, o se adentran en el bosque en busca de leña que vender en el pueblo más cercano, a 3 horas de camino al lomo de mula. Las tradiciones se respiran en cada rincón de San Miguel de las Cruces. La pequeña iglesia blanqueada, con su campanario modesto que se inclina ligeramente hacia el norte como resistiéndose al viento perpetuo, marca el centro espiritual del poblado. Cada domingo las familias se congregan para la misa. Las mujeres con sus rebozos coloridos y los hombres con sus sombreros de palma desgastados por el sol. Las fiestas patronales, celebradas con fervor cada septiembre, en honor a San Miguel Arcángel, representan el único momento del año en que el poblado despierta de su letargo, llenándose de música de mariachi, cohetes que estallan contra el cielo azul profundo y el aroma embriagador de mole y tamales. Pero sobre todo el poblado, como una sombra que se extiende más allá de sus límites físicos, domina la presencia de la hacienda Zavala. Desde lo alto de una loma privilegiada, la casa principal se yergue imponente, con sus muros gruesos de cantera y sus ventanas arqueadas que parecen observar cada movimiento en el valle. Don Alberto Zavala, el patrón, es el dueño indiscutible de estas tierras. Sus dominios se extienden por kilómetros. Campos de cultivo, pastizales donde pasa el ganado, bosques de pino y encino que proveen madera. En San Miguel, pocas son las familias que no dependen de alguna manera del señor Zavala, ya sea trabajando sus tierras, cuidando su ganado o solicitando su permiso para algo tan simple como cruzar por sus propiedades. Don Alberto es un hombre de presencia impositiva, de bigote recortado y mirada dura, que ha aprendido a no ceder ni un palmo de terreno. Heredó la hacienda de su padre y su abuelo antes que él, y gobierna sus tierras con la misma mano firme con que sus antepasados lo hicieron. Para él, San Miguel de las Cruces no es más que una extensión de su dominio, y sus habitantes, si bien no son siervos en el sentido legal, comprenden perfectamente la jerarquía invisible pero inquebrantable que rige sus vidas. En los límites del vasto terreno de los Zavala, donde la propiedad del patrón comienza a desdibujarse en las laderas más empinadas y menos productivas, se encuentra una pequeña casa de madera. Es una construcción humilde, con tablas que crujen con cada ráfaga de viento y un techo de lámina remendado tantas veces que parece un rompecabezas de metal oxidado. Un pequeño huerto lucha por sobrevivir en el patio trasero, donde crecen algunas matas de chile, cilantro y una que otra planta de calabaza. Ahí vive Rosa María, una mujer que el destino convirtió en viuda demasiado pronto. Su esposo, Miguel, había trabajado como jornalero en la hacienda hasta que una fiebre se lo llevó a 3 años atrás, dejándola sola con 5 hijos que alimentar. Rosa María es una mujer de poco más de 30 años, pero su rostro curtido por el sol y las preocupaciones la hacen parecer mayor. Trabaja cuando puede en la hacienda, acarreando lo que haya que acarrear, y entrega cada peso a su madre sin quejarse. Luego vienen las gemelas, Lupita y Socorro, de 13 años, que ayudan con las tareas del hogar y cuidan de los 2 pequeños, Carlitos, de 8, y la pequeña Anita,
que apenas cumplió 5 y corre descalza por el patio persiguiendo gallinas imaginarias. La casa de madera de Rosa María se encuentra en una posición peculiar, casi simbólica. Desde su ventana, puede ver hacia arriba la grandeza de la hacienda Zavala, con sus luces que brillan en la noche como estrellas bajadas del cielo. Y puede ver hacia abajo el resto del poblado, las casitas humildes que comparten su suerte. Está suspendida entre dos mundos, el de la riqueza inalcanzable y el de la pobreza compartida. En San Miguel de las Cruces, cada amanecer trae consigo la misma certeza. La vida será dura, pero se vivirá con dignidad. Las montañas son testigos silenciosos de generaciones que han nacido, trabajado y muerto en estas tierras bajo la sombra perpetua de quienes tienen el poder. Y en ese delicado equilibrio entre tradición y supervivencia, entre sumisión y orgullo, se desarrollan las historias que dan forma al alma de este poblado olvidado. La llegada de la notificación de desalojo, el día que cambiaría para siempre el destino de Rosa María, comenzó como cualquier otro martes de marzo. El sol apenas empezaba a asomar tras los picos cuando ella ya estaba de pie, avivando las brasas del fogón para preparar el café de olla y las tortillas del desayuno. Sus manos se movían con la precisión mecánica de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces, mientras los niños aún dormían amontonados en el cuarto contiguo, compartiendo el calor bajo las cobijas raídas. Fue Joaquín quien primero vio al jinete descendiendo por el camino polvoriento que bajaba desde la hacienda. El muchacho había salido temprano a cortar leña del pequeño bosque cercano cuando distinguió la figura inconfundible de Rodolfo Medina, el capataz de don Alberto Zavala. Medina era un hombre corpulento, de rostro curtido y mirada que pocas veces mostraba compasión. Montaba un caballo negro que contrastaba con el paisaje árido, y su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra amenazante sobre sus facciones. Joaquín dejó caer el hacha y corrió hacia la casa, sintiendo cómo el miedo le estrujaba el pecho sin saber exactamente por qué. Las visitas del capataz nunca traían buenas noticias. Cuando llegó, jadeante, su madre ya estaba en el umbral de la puerta, limpiándose las manos en el delantal, observando cómo el jinete se aproximaba con esa parsimonia deliberada de quien sabe que tiene todo el poder de su lado. Rodolfo Medina desmontó sin prisa, ató las riendas de su caballo a un poste y sacó del bolsillo interior de su chaqueta de cuero un documento doblado. No hubo saludos cordiales ni preámbulos innecesarios. El capataz desplegó el papel con un chasquido seco y comenzó a leer con voz monótona, como si recitara una lista de compras en el mercado. Don Alberto Zavala, en su calidad de propietario legítimo de estas tierras, había decidido expandir sus pastizales para el ganado. Los precios de la carne habían subido en los mercados de Chihuahua y Ciudad Juárez, y el patrón veía una oportunidad de oro para aumentar su hato. Necesitaba más espacio, más tierra para que sus reses pastaran libremente. Y resulta que la pequeña porción donde se asentaba la casa de Rosa María, técnicamente parte de sus dominios, aunque en los límites más alejados, era exactamente lo que necesitaba. La notificación era clara y brutal en su simplicidad. Rosa María y sus 5 hijos tenían 30 días para desalojar la propiedad. La casa de madera sería derribada, el pequeño huerto arrasado, y en su lugar se extenderían los alambres de púas que delimitaban el nuevo potrero. No había espacio para negociación. No había alternativas presentadas. El documento llevaba el sello oficial de la hacienda y la firma ilegible pero autoritaria de don Alberto. Rosa María sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Luego, encontrando su voz entre el torbellino de pánico que la invadía, intentó hablar. Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas. Llevaba viviendo allí desde que se casó con Miguel, casi 16 años atrás. Sus hijos habían nacido en esa casa. ¿A dónde irían? No tenían familia en otros pueblos. No tenían ahorros para rentar otro lugar. Joaquín trabajaba para la hacienda. ¿No contaba eso para nada? El capataz Medina la escuchó con expresión impasible, como quien escucha el zumbido distante de un mosquito. Cuando Rosa María terminó su súplica, él simplemente encogió los hombros. Sus órdenes eran claras: entregar la notificación y asegurarse de que se cumpliera. Lo que la viuda hiciera con su vida después no era asunto suyo ni de don Alberto. Había terrenos baldíos más abajo del pueblo, sugirió con indiferencia. Quizás podría construir algo allá con ayuda de los vecinos.
o buscar trabajo como empleada doméstica en alguna casa del pueblo. Rosa María intentó argumentar, luego suplicar, finalmente casi rogó de rodillas. Pero Rodolfo Medina ya estaba montando su caballo, guardando la copia del documento que ella había firmado con mano temblorosa, sin siquiera saber bien qué estaba firmando. El capataz se alejó al trote, dejando tras de sí una nube de polvo y una familia destrozada. La noticia se propagó por San Miguel de las Cruces con la velocidad del fuego en pastizal seco. Para la tarde, no había una sola casa en el poblado que no supiera del desalojo de la viuda Rosa María. Y con la noticia llegó la división. Esa grieta invisible pero profunda que parte comunidades cuando el miedo y la conciencia entran en conflicto. En la tienda de abarrotes de don Esteban, los hombres se reunieron, como siempre lo hacían al final de la jornada. Pero las conversaciones tenían un tono diferente. Algunos, especialmente aquellos que dependían directamente de la hacienda para su sustento, bajaban la voz y evitaban el tema. «Es una lástima», murmuraban en sus cervezas tibias. «Pero don Alberto es el dueño de esas tierras. Tiene todo el derecho». El miedo les apretaba la garganta. Si se ponían del lado de Rosa María, ¿serían los siguientes? ¿Perderían sus trabajos? ¿También sus familias quedarían en la calle? Pero otros, especialmente las mujeres del poblado que conocían demasiado bien el dolor de criar hijos con el estómago vacío, sentían hervir la indignación en sus pechos. Doña Carmen, la partera que había traído al mundo a 3 de los hijos de Rosa María, no podía quedarse callada. «¡Es una injusticia!», exclamaba en el mercadillo, sin importarle quién le escuchara. Esa mujer trabajó esas tierras con su difunto esposo. Sus hijos nacieron allí. ¿Dónde está la humanidad? El padre Gonzalo, el anciano sacerdote del poblado, se encontraba en una posición delicada. La iglesia dependía en gran medida de las donaciones de don Alberto. El patrón había pagado por la reparación del campanario el año anterior y contribuía generosamente en cada festividad. Pero el padre también conocía las enseñanzas de Cristo sobre los pobres y los desposeídos. En su pequeño curato, arrodillado ante el crucifijo, rezaba pidiendo sabiduría mientras su conciencia libraba una batalla silenciosa. Los jóvenes del pueblo, amigos y conocidos de Joaquín, sentían una rabia impotente. Querían hacer algo. ¿Pero qué? ¿Enfrentarse a don Alberto? Eso sería como enfrentarse a la montaña misma. El poder del hacendado no se medía solo en tierras y ganado, sino en conexiones con autoridades en Chihuahua, en la capacidad de hacer o deshacer vidas con una palabra. En su modesta casa, rodeada de sus 5 hijos que la miraban con ojos llenos de preguntas que ella no sabía cómo responder, Rosa María se sentó en el suelo de tierra apisonada y finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. 30 días. Solo 30 días para desarmar la vida que tanto le había costado construir. Afuera, el viento de la montaña soplaba con fuerza, haciendo crujir las tablas de madera de la casa como si también ella llorara, presintiendo su destrucción. San Miguel de las Cruces dormía inquieto esa noche, dividido entre el miedo que paraliza y la solidaridad que podría redimir, sin saber aún qué fuerza prevalecería cuando llegara el amanecer. Las noches en San Miguel de las Cruces eran de un silencio profundo, interrumpido apenas por el canto lejano de los coyotes y el susurro perpetuo del viento entre los pinos. En esas noches, cuando las sombras se espesaban dentro de la pequeña casa de madera, Rosa María solía despertar sobresaltada, creyendo por un instante que Julián acababa de entrar por la puerta, quitándose el sombrero polvoriento como hacía siempre al regresar del trabajo. Pero la realidad se imponía cruel. Julián llevaba 3 años bajo tierra en el pequeño cementerio del poblado, descansando bajo una cruz de madera que ella misma había tallado con sus propias manos temblorosas. Julián Mendoza había sido un hombre de pocas palabras pero de manos grandes y fuertes, capaces de cargar bultos de maíz que otros no podían ni mover. Desde joven había trabajado para don Alberto Zavala, igual que su padre antes que él. Era uno de esos hombres que se despertaban antes del alba y regresaban cuando las estrellas ya titilaban en el cielo, con la espalda doblada por el cansancio, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Los domingos, su único día de descanso, llevaba a los niños al arroyo a pescar truchas, o les enseñaba a tallar figuritas en madera de pino con una navaja que guardaba como tesoro. La casa misma era un monumento a Julián. Él la había construido tabla por tabla, clavo por clavo, durante los primeros meses de su matrimonio con Rosa María. Cada viga del techo llevaba el sudor de sus manos. El pequeño porche donde ahora Joaquín se sentaba a mirar las montañas había sido idea suya, para que su esposa pudiera tomar el fresco en las tardes calurosas. La repisa donde descansaban las pocas fotografías familiares la había lijado con paciencia infinita hasta dejarla suave como seda.
En cada rincón de esa estructura modesta habitaba un pedazo de su alma, pero fue su muerte la que dejó cicatrices más profundas que cualquier recuerdo feliz. Había ocurrido en otoño, cuando las hojas de los robles comenzaban a tornarse doradas. Julián trabajaba ese día en la parte alta de la hacienda, cerca del cañón donde don Alberto planeaba construir un nuevo establo. Junto con otros 3 hombres, su tarea era despejar el terreno de rocas grandes que impedían la construcción. Según la versión oficial del capataz Medina, Julián había resbalado mientras intentaba mover una piedra particularmente grande. La roca había rodado cuesta abajo, arrastrándolo consigo hasta el fondo del barranco. Cuando los demás trabajadores llegaron hasta él, ya no respiraba. El cuello roto, dijeron. Muerte instantánea. Una tragedia, pero estos accidentes ocurren en el trabajo del campo. Sin embargo, había detalles que nunca encajaron del todo en esa narrativa tan pulcra. Los otros trabajadores que estaban con Julián ese día mostraban rostros extraños cuando contaban la historia, miradas esquivas que no se encontraban con los ojos de Rosa María. Uno de ellos, Tomás Villegas, se había emborrachado semanas después del funeral y había murmurado cosas sobre órdenes que no se discuten y hombres que hacen demasiadas preguntas. Pero a la mañana siguiente, sobrio y aterrorizado, negó haber dicho nada y poco después se mudó con su familia a otro pueblo. El rumor, ese fantasma que recorre los poblados pequeños sin jamás materializarse del todo, susurraba que Julián había descubierto algo. Algunos decían que había encontrado evidencia de que don Alberto movía ganado robado a través de sus tierras. Otros murmuraban que había visto al patrón o a sus hombres enterrando algo sospechoso en la noche. Había quienes afirmaban que simplemente Julián había cometido el error de exigir un salario más justo, de alzar la voz cuando debía permanecer callado. Nadie sabía la verdad con certeza, pero todos intuían que la muerte de Julián Mendoza no había sido el accidente que oficialmente se proclamaba. Rosa María nunca había hablado abiertamente de sus sospechas, ni siquiera con sus hijos mayores. ¿De qué serviría? Don Alberto era intocable. Acusarlo sin pruebas solo traería más desgracia sobre su familia. Así que había guardado su dolor y su rabia en lo más profundo de su pecho, como brasas que nunca terminan de apagarse, y se había concentrado en lo único que podía controlar: mantener vivos a sus hijos. Para los niños, especialmente para el pequeño Mateíto, de apenas 6 años, Julián era menos un recuerdo claro que una presencia difusa pero confortante. Mateíto había tenido solo 3 años cuando su padre murió, pero algunas imágenes permanecían grabadas en su mente con una nitidez casi dolorosa. Recordaba las manos ásperas de su papá levantándolo en el aire, haciéndolo volar como pájaro mientras él gritaba de alegría. Recordaba el olor a tierra y sudor honesto cuando Julián lo abrazaba al regresar del trabajo. Recordaba su voz grave cantando canciones viejas mientras el sol se ponía. El niño había desarrollado un ritual particular. Cada noche, antes de dormir, tocaba la pared de madera junto a su petate y susurraba: «Buenas noches, papá». Para él, la casa no era solo una estructura física, era el cuerpo mismo de su padre ausente, el único abrazo que aún podía recibir de él. Las paredes que Julián había levantado lo protegían del frío de la montaña. El techo que había colocado lo guardaba de la lluvia. Dormir en esa casa era dormir cerca de su papá. Joaquín, el mayor, guardaba recuerdos más complejos y dolorosos. Tenía 12 años cuando murió su padre, edad suficiente para entender más de lo que los adultos creían. Recordaba las conversaciones a media voz que Julián tenía con otros trabajadores sobre lo injusto de los salarios. Recordaba la tensión en los hombros de su padre en aquellas últimas semanas antes del accidente. Y recordaba con una claridad que lo atormentaba las palabras que Julián le había dicho pocos días antes de morir. «Mijo, si algo me pasa, cuida a tu madre y a tus hermanos, y nunca, nunca confíes completamente en los patrones. Ellos solo ven números donde nosotros vemos familias». Las gemelas, Lupita y Socorro, recordaban a su padre como una presencia constante de seguridad. Él revisaba los cierres de las ventanas cada noche,
Les enseñaba a hacer cuentas usando piedritas del río, trenzaba el cabello de Lupita cuando Rosa María estaba demasiado ocupada. La casa guardaba esos rituales en su memoria. El banquito donde se sentaba a quitarse las botas lodosas, la ventana por donde asomaba la cabeza para llamarlos a cenar, el rincón donde guardaba sus pocas herramientas. Carlitos, de 8 años, había construido su propio altar secreto en el cobertizo donde Julián guardaba la leña. Allí, sobre una tabla, había colocado una fotografía borrosa de su padre, una herradura oxidada que le gustaba creer había sido de su papá, y flores silvestres que reemplazaba cada semana. Pasaba horas allí, conversando con la fotografía, contándole sobre la escuela, sobre sus peleas con Mateito, sobre el miedo que sentía ahora que podían perderlo todo. Cuando Rosa María recibió la notificación de desalojo, no fue solo el presente lo que se derrumbó, fue el pasado entero. Perder la casa significaba perder el último vínculo tangible con Julián, significaba que sus hijos crecerían sin poder tocar las paredes que su padre construyó, sin poder señalar y decir, aquí mi papá puso esta viga, o en este piso mi papá me enseñó a caminar. La noche después de la notificación, Rosa María encontró a Mateito llorando en silencio, abrazado a una de las vigas de la pared. «Si derriban la casa», sollozaba el niño, «¿a dónde se irá papá? ¿Quedar atrapado bajo los escombros?» Ella lo abrazó sin saber qué responder, sintiendo que su corazón se partía en pedazos tan pequeños como el aserrín que Julián dejaba caer cuando trabajaba la madera. La memoria de Julián Mendoza no descansaba en paz. Habitaba cada tabla, cada clavo, cada sombra de aquella casa. Y ahora, don Alberto Zavala no solo quería arrebatarle su hogar, quería borrar la última evidencia de que Julián alguna vez había existido, había amado, había construido algo propio en este mundo cruel e injusto. El amanecer del día 30 llegó como un verdugo puntual. El cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa sobre los picos de la Sierra Madre, cuando el rugido de los motores rompió la quietud sagrada de la madrugada. Desde la distancia, el sonido llegaba como un gruñido metálico, una bestia mecánica despertando con hambre de destrucción. Rosa María no había dormido en toda la noche. Sentada en el porche que Julián había construido con sus propias manos, envuelta en su rebozo más gastado, había pasado las horas mirando las estrellas, memorizando cada constelación visible desde ese ángulo preciso, sabiendo que jamás volvería a verlas así. Los tractores aparecieron primero como sombras en el camino polvoriento, sus faros amarillentos perforando la penumbra del alba. 2 máquinas enormes, pintadas de un naranja desgastado, avanzaban con lentitud deliberada, como si saborearan el terror que su presencia generaba. Detrás de ellos venía una camioneta cargada con trabajadores, hombres que Rosa María reconocía del pueblo, rostros familiares que ahora evitaban su mirada con vergüenza apenas disimulada. Necesitaban el trabajo, necesitaban alimentar a sus propias familias. Ella lo entendía, pero eso no hacía menos amargo el sabor de la traición. Joaquín fue el primero en salir de la casa. El muchacho que en 30 días había envejecido años en su expresión, se plantó frente a la puerta con los puños apretados y la mandíbula tensa. Sus hermanas lo siguieron, Lupita y Socorro, tomadas de la mano con los ojos enrojecidos de tanto llorar durante la noche. Carlitos se aferraba a la falda de su madre, temblando no solo por el frío de la mañana, sino por el miedo puro que le estrujaba el pecho. Y el pequeño Mateito, con sus 6 años e su incomprensión infinita, llevaba en brazos su única posesión valiosa, una figura de caballo tallada en madera que Julián le había hecho poco antes de morir. Los días anteriores habían sido un borrón frenético de empacar lo poco que tenían en cajas y costales. Los muebles, en su mayoría construidos por Julián, habían sido vendidos por monedas a vecinos que los miraban con lástima. La mesa, donde habían compartido miles de comidas, ahora estaba en casa de doña Carmen. Las sillas descansaban dispersas en diferentes hogares del pueblo. Solo quedaban sus ropas, algunos utensilios de cocina, las fotografías enrolladas cuidadosamente en trapos y los recuerdos que ninguna caja podía contener. El capataz Rodolfo Medina descendió de la camioneta con su habitual expresión de indiferencia labrada en piedra. Llevaba en la mano un megáfono, instrumento innecesario dado el silencio absoluto que reinaba, pero que usaría de todas formas para dejar clara su autoridad. Los trabajadores comenzaron a descender, llevando herramientas, martillos, palancas, cadenas gruesas que servirían para amarrar la estructura antes de que los tractores hicieran su trabajo. Fue entonces cuando Rosa María finalmente se quebró. Todas las noches de contención, todos los días fingiendo fortaleza ante sus hijos, todas las horas mordiéndose los labios para no gritar de impotencia, se derrumbaron de golpe. Cayó de rodillas en la tierra, un gemido animal brotando de lo más profundo de su ser, y abrió los brazos para abrazar a sus 5 hijos contra su pecho. Los niños se aferraron a ella, formando una masa compacta de cuerpos temblorosos y lágrimas que fluían sin vergüenza. «Por favor», suplicó Rosa María con voz rota dirigiéndose a Medina.
Solo unos días más, solo hasta que encontremos dónde ir. Pero el capataz ya había escuchado esa súplica antes, durante las 3 semanas anteriores, y su respuesta era siempre la misma. Las órdenes de don Alberto eran claras e irrevocables. 30 días se habían cumplido. Era hora de proceder. Algunos vecinos habían comenzado a congregarse a distancia prudente, formando un semicírculo silencioso de testigos. Doña Carmen estaba allí, con su pañuelo apretado contra la boca para contener los sollozos. El padre Gonzalo también había venido, su sotana negra ondeando con el viento de la mañana, moviendo los labios en oraciones silenciosas. Los jóvenes amigos de Joaquín observaban con puños cerrados e impotencia grabada en sus rostros juveniles. Pero nadie se movía, nadie intervenía. El miedo a don Alberto Zavala era más grande que su compasión. Y entonces, como si el universo mismo quisiera dramatizar el momento, apareció él. Don Alberto Zavala llegó montado en su semental blanco, una bestia magnífica de patas fuertes y crines que brillaban como plata bajo la luz naciente del sol. El hacendado vestía su traje de montar más elegante, pantalones de gamuza, camisa blanca impecable, chaleco bordado y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro anguloso. No venía solo, lo acompañaban 2 de sus hombres de confianza, también a caballo, flanqueándolo como guardias de un rey. El patrón detuvo su caballo a pocos metros de donde Rosa María seguía arrodillada, abrazando a sus hijos. Desde su posición elevada, don Alberto los observaba con una expresión imposible de descifrar. No había crueldad obvia en su rostro, pero tampoco compasión. Era la mirada de un hombre contemplando un asunto de negocios, un obstáculo menor en el camino hacia un objetivo mayor. Para él, esa familia no eran más que números en un libro de cuentas, piezas insignificantes en el vasto tablero de sus propiedades. «Buenos días», dijo don Alberto con voz firme pero educada, como si estuviera saludando en la misa del domingo. «Lamento que hayamos llegado a esto, señora, pero los negocios son los negocios. Este terreno es mío por derecho legal y tengo planes para él». Hizo una pausa, acariciando el cuello de su caballo. «Le he ordenado a Medina que sus pertenencias sean tratadas con cuidado. Y aquí tiene esto». Sacó de su bolsillo un sobre. 50 pesos. Debería ser suficiente para que se establezca en otro lugar. 50 pesos. El precio de 16 años de vida, de recuerdos, de la única herencia que Julián había dejado a sus hijos. Rosa María miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Parte de ella quería rechazarlo, escupirlo, demostrar que su dignidad no tenía precio. Pero la realidad aplastante de 5 bocas que alimentar le obligó a extender la mano temblorosa y tomarlo. Sus dedos se cerraron alrededor del papel con la misma rigidez con que se cierra un ataúd. «Procedan», ordenó don Alberto a su capataz con un gesto negligente de la mano. Luego, sin esperar respuesta, hizo girar su caballo para posicionarse en un punto desde donde pudiera observar cómodamente el espectáculo de la demolición. Se acomodó en la silla, cruzó una pierna sobre la otra y sacó un cigalo que encendió con parsimonia como quien se dispone a disfrutar de una función teatral. Los trabajadores se pusieron en marcha. El golpeteo de los martillos contra las tablas resonaba como disparos en el silencio tenso de la mañana. Las cadenas fueron amarradas alrededor de las vigas principales. Los tractores rugieron más fuerte, posicionándose, preparándose para tirar. Joaquín tuvo que sujetar a Carlitos, que intentaba correr hacia la casa gritando que habían olvidado algo dentro, aunque todos sabían que no habían olvidado nada. Solo era la desesperación de un niño viendo destruir su mundo. El primer tirón del tractor hizo crujir la estructura entera. La casa gimió como un ser vivo herido. Madejas de polvo comenzaron a caer del techo. Una ventana se quebró con un estallido de vidrios. Las paredes, que habían resistido vientos, lluvias y años de vida, comenzaban a ceder ante la fuerza bruta del metal y la maquinaria. Rosa María cerró los ojos, pero no podía cerrar los oídos. El sonido de la madera astillándose, de los clavos siendo arrancados, de toda una vida siendo reducida a escombros, penetraba hasta sus huesos. Sus hijos lloraban abiertamente ahora,
todos menos Joaquín, que mantenía los ojos abiertos, mirando fijamente a don Alberto Zavala con una intensidad que prometía que este día jamás sería olvidado ni perdonado. Con un último rugido de los motores, la estructura cedió completamente. Las paredes se derrumbaron hacia adentro en una nube de polvo y astillas. El techo, ese mismo techo que Julián había colocado con tanto orgullo, se vino abajo con un estruendo final que resonó por todo el valle. En menos de una hora, 16 años de historia se habían convertido en un montón de madera rota y recuerdos pulverizados. Don Alberto Zavala dio una última calada a su cigarro, lo arrojó al suelo y lo aplastó con la bota. «Buen trabajo», dijo simplemente, y sin mirar una última vez a la familia destrozada, espoleó su caballo y se alejó al galope, seguido por sus hombres. El sol ya estaba alto en el cielo, prometiendo un día caluroso. Para él, apenas había comenzado la jornada laboral. Para Rosa María y sus hijos, había terminado todo. La casa ya no era más que un esqueleto retorcido de madera astillada cuando sucedió. Los tractores habían cumplido su cometido con eficiencia brutal, y los trabajadores comenzaban a retirar los escombros más grandes para despejar el terreno. El polvo flotaba en el aire como ceniza de un funeral, haciendo toser a quienes respiraban demasiado cerca. Don Alberto permanecía montado en su semental blanco, observando con satisfacción cómo sus órdenes se materializaban ante sus ojos. En su mente ya calculaba cuántas cabezas de ganado podría pastar en este nuevo espacio una vez que instalaran las cercas de alambre. Pero entonces, en medio del caos de madera rota y sueños destrozados, algo cambió. El pequeño Mateíto se soltó del abrazo de su madre con una fuerza sorprendente para un niño de 6 años. Rosa María intentó sujetarlo, pero sus dedos solo rozaron la camisa rasgada del niño mientras éste corría con las piernas cortas pero rápidas hacia el corazón de la destrucción. Sus hermanos gritaron su nombre. Joaquín intentó perseguirlo, pero Mateíto ya había alcanzado el centro de lo que alguna vez fue su hogar. Se plantó frente al tractor más grande, ese monstruo naranja que aún rugía con su motor encendido, esperando órdenes para continuar limpiando los escombros. El niño era tan pequeño comparado con la máquina que parecía una hormiga desafiando a un elefante. Sus pies descalzos se hundían en la tierra revuelta, sus puños diminutos se cerraban con impotencia, y su rostro, sucio de tierra y lágrimas, se alzaba hacia el cielo con una expresión de desesperación pura que partía el alma. Y entonces gritó. No fue un grito común de niño asustado, fue un alarido que brotó desde lo más profundo de su ser, cargado con todo el dolor que un corazón tan joven no debería conocer. Su voz, aguda y quebrada, atravesó el aire como un cuchillo. «Papá, no dejes que destruya nuestra casita». El tiempo pareció detenerse. Los trabajadores que estaban arrastrando vigas rotas dejaron caer sus herramientas. Las mujeres del pueblo que observaban desde la distancia se cubrieron la boca ahogando sollozos. El operador del tractor apagó el motor abruptamente, y en el silencio repentino, las palabras del niño resonaron como campanas en una catedral vacía. Mateíto cayó de rodillas sobre los escombros, sus manitas buscando entre las tablas rotas como si pudiera encontrar allí a su padre ausente. «Papá, por favor», sollozaba, «dijiste que siempre nos protegerías. Dijiste que esta casa nos cuidaría. No dejes que la lleven. Está aquí contigo». Fue en ese momento cuando don Alberto Zavala sintió algo que no había experimentado en décadas. Un escalofrío genuino de terror recorriéndole la columna vertebral. El hacendario, ese hombre que había enfrentado sequías, revoluciones, bandidos y competidores sin inmutarse jamás, sintió cómo sus manos comenzaban a temblar sobre las riendas de su caballo. Su rostro normalmente bronceado y seguro palideció visiblemente como si la sangre se retirara de sus mejillas. Sus labios se entreabrieron pero no salió ningún sonido. Sus ojos, esos ojos que siempre habían mirado el mundo con la confianza de quien lo domina, se abrieron desmesuradamente fijos en un punto que nadie más parecía ver. Porque don Alberto estaba oyendo algo que nadie más escuchaba. Una voz. Grave, profunda, familiar de una manera que le helaba la sangre. Era la voz de Julián Mendoza, tan clara como si el hombre estuviera parado junto a él. ¿Esto es lo que has elegido ser, Alberto? ¿Un hombre que destruye el único refugio de huérfanos y viudas?
El hacendario sacudió violentamente la cabeza como intentando expulsar la voz de su cráneo. Imposible. Julián estaba muerto. Él mismo había ordenado. No. Había sido un accidente. Eso era lo que todos creían. Eso era lo que debía ser verdad. Pero la voz continuaba, ahora multiplicada, como si otras voces se unieran a ella. Las voces de todos los hombres que habían trabajado y muerto en sus tierras. Las voces de aquellos a los que había despojado sin piedad. Las voces que había silenciado con dinero, con amenazas, con accidentes convenientes. Y entonces, como si la naturaleza misma respondiera al grito del niño, el viento comenzó a cambiar. Hasta ese momento, la mañana había sido relativamente calma, con apenas una brisa suave. Pero ahora, desde lo más profundo de las montañas, comenzó a soplar un viento que crecía en intensidad con cada segundo que pasaba. No era un viento normal. Era algo primordial, antiguo, como si la Sierra Madre misma estuviera despertando de un sueño milenario. El viento ululaba entre los barrancos con un sonido que no parecía natural. Era un aullido que se asemejaba a voces humanas, a lamentos, a advertencias. Las ramas de los pinos centenarios se doblaban y crujían como si estuvieran siendo retorcidas por manos invisibles. El polvo que flotaba en el aire comenzó a arremolinarse, formando pequeños torbellinos que danzaban alrededor de los escombros de la casa destruida. Los caballos comenzaron a encabritarse, relinchando con pánico. El semental blanco de don Alberto retrocedió varios pasos, sacudiendo la cabeza con violencia, sus ojos mostrando el blanco del terror animal. El hacendario tuvo que aferrarse con fuerza para no caer. Los trabajadores dejaron de moverse, mirando hacia las montañas con expresiones de temor supersticioso grabadas en sus rostros. El capataz Medina, ese hombre rudo que nunca mostraba miedo, dio un paso atrás involuntariamente. «Patrón», llamó con voz temblorosa. «Esto no es normal. El cielo estaba despejado hace un momento». Efectivamente, nubes oscuras comenzaban a congregarse sobre las cumbres con una velocidad antinatural. Relámpagos sin truenos crepitaban en la distancia, iluminando las nubes desde dentro como venas de fuego. El viento traía ahora un olor extraño, como a tierra removida de tumbas antiguas, como a memorias que se niegan a ser enterradas. Doña Carmen, la vieja partera que había visto más de 70 inviernos, se santiguó repetidamente. «Es una señal», murmuró a quienes estaban cerca. «La tierra misma protesta, los espíritus de la montaña están despiertos». El padre Gonzalo, con su sotana ondeando violentamente por el viento, levantó su crucifijo hacia el cielo y comenzó a rezar en voz alta, aunque sus palabras eran arrebatadas por el aullido creciente del vendaval. Mateíto permanecía arrodillado entre los escombros, ajeno aparentemente al caos que se desataba a su alrededor. Sus labios seguían moviéndose, repitiendo una y otra vez: «Papá, ayúdanos. Papá, por favor». Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias, pero en su rostro había ahora algo más que dolor. Había una especie de esperanza desesperada, como si realmente creyera que su padre podía oírlo desde donde quiera que estuviera. Y don Alberto Zavala, ese hombre poderoso que había construido un imperio sobre la sumisión de los demás, ese hombre que nunca había doblado la rodilla ante nadie, sintió por primera vez en su vida adulta el peso aplastante del miedo genuino. No era miedo a la tormenta que se aproximaba, ni al viento que aullaba como alma en peña. Era algo mucho más profundo y perturbador. Era el miedo a que quizás, solo quizás, hubiera fuerzas en este mundo que no podían ser compradas, amenazadas o destruidas con tractores y dinero. Fuerzas que llevaban cuenta de cada injusticia, de cada vida arruinada, de cada lágrima de niño huérfano. Fuerzas que, llegado el momento correcto, exigirían que se pagaran las deudas. El hacendario abrió la boca para dar la orden de retirarse, de terminar con esto y marcharse de inmediato. Pero las palabras se congelaron en su garganta, porque en medio del aullido del viento, juró escuchar con claridad absoluta la voz de Julián Mendoza una última vez, no como amenaza, sino como simple declaración de un hecho inevitable. Todo lo que se construya sobre injusticia, Alberto, eventualmente se derrumba. Recuerda este día.
el viento alcanzó su crescendo máximo. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Las nubes oscuras se dispersaron. El silencio cayó sobre San Miguel de las Cruces como un manto pesado. Todos permanecieron inmóviles, respirando con dificultad, mirándose unos a otros con expresiones que mezclaban confusión, miedo y asombro. Don Humberto Zavala, con el rostro aún pálido y las manos temblorosas, finalmente encontró su voz, pero cuando habló, no fue con su tono habitual de mando absoluto, fue con algo que sonaba peligrosamente parecido a la incertidumbre. Don Alberto Zavala permaneció inmóvil sobre su caballo, con la mirada perdida en un punto indefinido entre los escombros y el horizonte. El silencio antinatural que había seguido al vendaval pesaba sobre todos como una lápida invisible. Sus trabajadores no observaban expectantes, esperando órdenes, esperando que su patrón recuperara esa autoridad férrea que siempre había definido cada uno de sus movimientos. Pero las órdenes no llegaban. Solo había silencio y una palidez enfermiza que se negaba a abandonar el rostro del hacendario. Porque en su mente, don Alberto ya no estaba en San Miguel de las Cruces. Estaba 3 años atrás, en un otoño que había marcado el principio de su descenso hacia este momento inevitable. La memoria lo golpeó con la fuerza de un puño cerrado. Era octubre, y las hojas de los robles se teñían de oro y carmesí. Julián Mendoza, uno de sus trabajadores más leales y trabajadores, había venido a su oficina en la casa principal de la hacienda. Don Alberto recordaba cada detalle de ese encuentro con una claridad que le quemaba. La forma en que Julián giraba su sombrero entre las manos, nervioso pero decidido. El modo en que había reunido el coraje para hablar. Don Alberto, con todo respeto, había dicho Julián con voz firme pero respetuosa. He visto cosas en los pastizales del norte. Ganado con marcas que no reconozco. Hombres que vienen de noche y se van antes del amanecer. Y he oído conversaciones que un hombre honesto no debería oír. El hacendado recordaba cómo se había tensado en su silla de cuero, cómo sus dedos habían apretado el borde del escritorio de caoba. Julián había visto demasiado, había comprendido demasiado. Las operaciones que don Alberto manejaba en la sombra, el ganado que cruzaba la frontera sin papeles, los acuerdos con hombres peligrosos que preferían permanecer invisibles, todo ese imperio paralelo que había construido sobre su reputación legítima. ¿Qué estás insinuando, Julián?, había preguntado con voz peligrosamente baja. No insinúo nada, patrón. Solo digo que un hombre tiene que dormir tranquilo por las noches, y yo ya no puedo. Tengo una esposa y 5 hijos. No quiero que crezcan con un padre que mira para otro lado cuando ve el mal. Esa había sido su sentencia de muerte, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. Don Alberto había despedido a Julián con palabras amables, prometiendo investigar sus preocupaciones. Pero esa misma noche había llamado a Rodolfo Medina a su despacho. La conversación había sido breve, cargada de insinuaciones que ambos comprendían perfectamente sin necesidad de decirlas explícitamente. Julián Mendoza se ha vuelto problemático, había dicho don Alberto, encendiendo un puro mientras miraba por la ventana hacia las montañas oscuras. Los hombres problemáticos tienen accidentes, especialmente en terrenos peligrosos como el Cañón Norte. Medina había sentido sin palabras. 3 días después, Julián estaba muerto. Un accidente trágico, habían dicho todos. Una piedra suelta, un resbalón fatal, la mala suerte. Don Alberto había enviado 50 pesos a la viuda como gesto de condolencia, la misma cantidad que hoy le había ofrecido como compensación por destruir su casa. 50 pesos. El precio que él evidentemente ponía a la dignidad humana. Durante 3 años, don Alberto había logrado enterrar ese recuerdo bajo capas de justificaciones. Era necesario para proteger sus negocios. Julián habría hablado, habría causado problemas, podría haberlo arruinado. Un hombre no construye un imperio siendo blando. Los débiles son devorados. Así funciona el mundo. Estas eran las letanías que se repetían las noches cuando el whisky no era suficiente para acallar ciertos susurros de su conciencia. Pero ahora, mirando al pequeño Mateíto arrodillado entre los escombros de lo que había sido su hogar, llamando a su padre muerto con una inocencia desgarradora, todas esas justificaciones se desmoronaban como castillos de arena bajo una ola implacable. El hacendado cerró los ojos.
Pero eso solo hizo que las imágenes fueran más vívidas. Vio a Julián en el borde del cañón, comprendiendo demasiado tarde la traición. Vio a las caras de los hombres que habían recibido órdenes de hacer que pareciera un accidente. Vio a Rosa María recibiendo la noticia, su mundo colapsando mientras sus 5 hijos la miraban sin comprender por qué mamá lloraba así. Vio los años de lucha de esa familia, tratando de sobrevivir sin el hombre que los había mantenido juntos. Y ahora él, Alberto Zavala, había decidido arrebatarles incluso eso. No por necesidad real, sus tierras se extendían por kilómetros en todas direcciones. Esa pequeña parcela donde se asentaba la casa de Rosa María era insignificante en términos prácticos. La verdad que ahora lo golpeaba con fuerza demoledora, era mucho más oscura. Había ordenado la demolición porque la presencia de esa familia en el borde de sus propiedades era un recordatorio constante de su crimen. Cada vez que pasaba cerca y veía a los niños jugando, veía el fantasma de Julián. Cada vez que se cruzaba con Rosa María en el pueblo, sentía el peso de su mirada que parecía ver a través de todas sus mentiras. No estaba expandiendo su imperio, estaba borrando evidencia de su propia humanidad perdida. «Patrón», la voz de Medina lo sacó de su trance. Don Alberto abrió los ojos y miró a su capataz. Rodolfo Medina, ese hombre que había sido su instrumento de violencia durante tantos años, lo observaba con una expresión que el hacendado no había visto antes. Había incertidumbre en esos ojos habitualmente duros. Y algo más, miedo. Medina había presenciado el vendaval sobrenatural, había visto la palidez de su patrón, había sentido el cambio en el aire mismo. Don Alberto giró en su silla para observar a los trabajadores dispersos entre los escombros. Todos lo miraban, pero no con la deferencia habitual. Había algo diferente en sus miradas. Habían visto a su patrón todopoderoso temblar. Habían sido testigos de su miedo. El emperador estaba desnudo y todos podían verlo. Uno de los trabajadores, un hombre joven llamado Esteban, dio un paso al frente vacilante. «Don Alberto», dijo con voz temblorosa pero audible, «si me permite decirlo, esto no se siente bien. Lo que estamos haciendo aquí no está bien». Otros trabajadores murmuraron en acuerdo. Nunca antes se habrían atrevido a cuestionar las órdenes del patrón, pero algo había cambiado. El grito del niño, el viento imposible, la transformación visible en el rostro de su empleador, era como si un hechizo de silencio que había durado generaciones finalmente se hubiera roto. Don Alberto sintió una presión creciente en el pecho, como si una mano invisible le estrujara el corazón. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba enfermando? ¿Era esto lo que se sentía cuando la conciencia, ignorada y reprimida durante tanto tiempo, finalmente exigía ser escuchada? Recordó las palabras que su propio padre le había dicho en su lecho de muerte, palabras que había descartado como delirios de un hombre moribundo. «Alberto, hijo mío, puedes ser dueño de toda la tierra que tus ojos vean, pero si olvidas que esa tierra la trabajan hombres con familias, con sueños, con dignidad, entonces no posees nada más que polvo, y tu alma se convertirá en ese mismo polvo». Miró nuevamente hacia Mateíto. El niño había dejado de gritar, pero permanecía arrodillado, abrazando un pedazo de madera astillada como si fuera el cuerpo mismo de su padre. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas sucias. Rosa María había corrido hacia él y lo abrazaba, meciéndolo suavemente mientras sollozaba palabras de consuelo que no podían consolar nada. Y don Alberto Zavala, por primera vez en décadas, sintió algo que había olvidado que era capaz de sentir: vergüenza. Vergüenza profunda, quemante, que lo carcomía desde dentro como ácido. No era miedo al castigo divino o a fenómenos sobrenaturales. Era algo mucho más simple y devastador. Era verse a sí mismo con claridad absoluta y odiar lo que veía. Había matado a un hombre bueno para proteger sus secretos sucios. Había dejado huérfanos a 5 niños. Y ahora, no satisfecho con eso, había decidido borrar hasta el último vestigio de su existencia. ¿Qué clase de monstruo se había convertido? ¿En qué momento el niño que una vez jugaba en estas mismas montañas, que soñaba con ser un hombre justo y honorable, se había transformado en esto?
Sus manos, aún aferradas a las riendas, temblaban visiblemente ahora. No por el frío de la mañana, sino por la magnitud de lo que estaba comprendiendo. Durante años, había vivido en una fortaleza de justificaciones, convenciéndose de que el poder justificaba cualquier acción. Pero esa fortaleza se estaba desmoronando y bajo los escombros encontraba a un hombre que apenas reconocía. Un asesino, un ladrón de futuro de niños inocentes, un tirano que gobernaba por miedo en lugar de respeto. El viento, ahora apenas una brisa, susurraba entre los pinos, y en ese susurro, don Alberto juró seguir oyendo la voz de Julián, no acusadora esta vez, sino simplemente triste. Todavía hay tiempo, Alberto. Todavía hay tiempo para elegir quién serás cuando finalmente te encuentres con tu propia muerte y tengas que responder por cada acción. El silencio se extendía como un mar tenso, listo para romperse con la siguiente palabra que alguien pronunciara. Don Alberto Zavala permanecía montado en su semental blanco, con el rostro aún pálido pero ahora marcado por algo más que miedo. En sus ojos se libraba una batalla silenciosa, un combate entre el hombre que había sido durante décadas y el hombre que quizás, apenas quizás, todavía podía llegar a ser. Rodolfo Medina esperaba, con la mano apoyada en la silla de su propio caballo, listo para transmitir cualquier orden. Los trabajadores mantenían sus herramientas en las manos, sin saber si debían continuar o detenerse. Rosa María abrazaba a Mateíto contra su pecho, susurrando oraciones con los ojos cerrados. Los vecinos del pueblo, congregados a distancia, contenían la respiración colectivamente, sintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Y entonces don Alberto habló. Pero su voz, normalmente firme y autoritaria, salió quebrada. Apenas un susurro ronco que tuvo que repetir más fuerte para que todos lo escucharan. «Detengan los tractores». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de confusión que se expandieron por todo el lugar. Medina parpadeó creyendo haber escuchado mal. «Patrón», preguntó con voz incrédula. «He dicho», repitió don Alberto, esta vez con más firmeza, aunque su voz aún temblaba. «Que detengan los tractores, apaguen los motores, que todos los hombres dejen sus herramientas». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Los operadores de los tractores se miraron entre sí, confundidos, antes de girar las llaves y silenciar los motores que aún rugían suavemente. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el canto distante de un pájaro y el susurro del viento en los pinos. Don Alberto desmontó de su caballo con movimientos lentos, casi torpes, como si sus piernas no respondieran correctamente. Sus botas tocaron la tierra con un sonido sordo. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí parado, mirando los escombros de la casa que había ordenado destruir. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, como si estuviera reuniendo coraje para lo que venía a continuación. Finalmente comenzó a caminar. No hacia sus hombres, no hacia su capataz, sino directamente hacia donde Rosa María permanecía arrodillada, con Mateíto en sus brazos. Cada paso parecía costarle un esfuerzo monumental, como si estuviera caminando contra un vendaval invisible. Los trabajadores se apartaron automáticamente, creando un pasillo improvisado, todos con expresiones de incredulidad absoluta grabadas en sus rostros. Cuando don Alberto llegó frente a Rosa María, ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en ellos brillaba algo más que dolor. Había una chispa de desafío, de dignidad que ninguna humillación podía extinguir completamente. El hacendado se quitó el sombrero, un gesto de respeto que nadie en San Miguel de las Cruces había visto jamás que hiciera ante alguien de clase inferior. «Señora Mendoza», comenzó, y su voz se quebró en la primera palabra. Tuvo que detenerse, tragar saliva, intentar de nuevo. «Rosa María, perdóneme». El mundo pareció detenerse. Los vecinos más cercanos jadearon audiblemente. Doña Carmen se cubrió la boca con ambas manos. El padre Gonzalo cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. Nadie, absolutamente nadie, había escuchado jamás a don Alberto Zavala pedir perdón a alguien. «He cometido», continuó el hacendado, con lágrimas comenzando a brillar en sus ojos endurecidos,
una injusticia terrible contra usted y sus hijos, contra la memoria de su esposo, contra todo lo que es sagrado y decente en este mundo. Se detuvo, respirando con dificultad. La verdad es que Julián no murió en un accidente. Un grito ahogado colectivo recorrió a los presentes. Rosa María se puso de pie lentamente, sin soltar a Mateito, con los ojos muy abiertos. Joaquín, que había estado de pie unos metros atrás, dio un paso adelante con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Don Alberto levantó una mano, no en gesto de autoridad, sino de súplica. Su esposo descubrió cosas que yo quería mantener ocultas, cosas de las que me avergüenzo profundamente, y yo ordené que lo silenciaran. Disfracé un asesinato de accidente y he vivido con esa mentira durante 3 años tratando de convencerme de que fue necesario, de que no tuve alternativa. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Pero era mentira. Siempre fue mentira. Maté a un hombre bueno para proteger mi propio imperio de barro y sangre. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones presentes. Rosa María temblaba, no de miedo, sino de una emoción tan intensa que no podía contenerla. Joaquín, que había estado de pie unos metros atrás, había caído de rodillas, sollozando abiertamente, finalmente escuchando la verdad que su corazón siempre había conocido, pero que su mente se negaba a aceptar. Don Alberto se giró lentamente, abarcando con su mirada a todos los presentes. «Y hoy», dijo con voz que resonaba clara a pesar de las lágrimas, «casi completo mi transformación en monstruo al ordenar que se destruyera el único hogar de estos niños huérfanos, niños a quienes yo mismo dejé sin padre». Sacudió la cabeza con violencia. «No puedo devolver a Julián, no puedo deshacer el pasado, pero puedo, quizá, evitar cometer más crímenes contra la decencia humana». Se giró nuevamente hacia Rosa María, y ahora su voz era más firme, cargada con determinación. «Ordeno que esta demolición se detenga de inmediato. Esta casa será reconstruida, con la mejor madera, los mejores materiales que el dinero pueda comprar. Yo mismo pagaré cada centavo. Y más que eso», continuó, su voz elevándose para que todos pudieran oírlo claramente, «declaro que esta tierra, 2 hectáreas alrededor de donde esta casa se levanta, se transfiere legalmente y sin costo a Rosa María Mendoza y sus 5 hijos. Será suya para siempre. Nadie podrá quitársela jamás». Un murmullo de asombro absoluto estalló entre los presentes. Los trabajadores dejaban caer sus herramientas, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Medina parecía haber visto un fantasma, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Los vecinos comenzaban a hablar todos al mismo tiempo, sus voces mezclándose en un coro de incredulidad y esperanza. Pero don Alberto no había terminado. Alzó la voz sobre el murmullo creciente. «Y también declaro que Joaquín Mendoza, el hijo mayor, recibirá educación completa, pagada por mí, en la mejor escuela de Chihuahua si así lo desea. Todos los niños de esta familia tendrán lo que necesiten: comida, ropa, oportunidades que su padre ya no puede darles porque yo se los arrebaté». Se giró una vez más hacia Rosa María, y en su rostro había una vulnerabilidad que ningún habitante de San Miguel de las Cruces había visto jamás. «No le pido que me perdone», dijo suavemente. «No merezco su perdón. Solo le pido que me permita intentar, de alguna manera insignificante, reparar una fracción infinitesimal del daño que he causado». Rosa María lo miraba fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Finalmente, en voz apenas audible, susurró: «¿Por qué? ¿Por qué ahora?». Don Alberto miró hacia Mateito, que observaba al hacendado con ojos grandes y confundidos. «Porque un niño llamó a su padre muerto», dijo simplemente. Y su padre le respondió, no con palabras que todos pudieran oír, sino con un viento que sacudió mi alma. Me mostró lo que me había convertido. Y me dio una última oportunidad de elegir quién quiero ser en los años que me quedan. Doña Carmen fue la primera en moverse. La anciana se acercó lentamente, mirando a don Alberto con una mezcla de asombro y algo que podría ser el inicio del respeto.
En todos mis años, dijo con voz temblorosa, nunca pensé que vería este día, el día en que don Alberto Zavala reconoce su humanidad. El padre Gonzalo se adelantó también, con su crucifijo en la mano. Hijo mío, dijo al hacendado usando un término que normalmente reservaba solo para los humildes. Has dado el primer paso en un camino muy largo. La confesión es el principio del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero requiere acción. ¿Estás preparado para ese camino? Don Alberto asintió, con lágrimas aún corriendo por su rostro envejecido. Lo estoy, padre. Por primera vez en décadas, siento que puedo respirar. Los trabajadores comenzaron a acercarse, uno por uno. Esteban, el joven que había hablado primero, extendió su mano vacilante. Patrón, dijo, si vamos a reconstruir esta casa, necesitaremos empezar pronto. ¿Contamos con su palabra? Don Alberto tomó la mano del joven con firmeza. Tienen mi palabra. Y les prometo esto. Desde hoy, las cosas cambiarán en la hacienda Zavala. Salarios justos, trato digno, y nunca, nunca más, silenciaremos a quienes hablan con verdad. Un murmullo de aprobación recorrió al grupo. Por primera vez en generaciones, los hombres de San Miguel de las Cruces miraban a su patrón no con miedo o resentimiento, sino con algo parecido a la esperanza. Rosa María finalmente encontró su voz. No sé si puedo perdonarlo, don Alberto, dijo con honestidad brutal. El dolor es demasiado profundo. Pero puedo aceptar su ayuda. Por mis hijos, porque ellos merecen un futuro mejor que el que mi Julián pudo darles. El hacendado asintió comprendiendo que era más de lo que merecía. Es suficiente. Es más que suficiente. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, los habitantes de San Miguel de las Cruces comenzaban a moverse con un propósito renovado. Los trabajadores empezaban a organizar los escombros, esta vez no para destruir, sino para preparar la reconstrucción. Las mujeres del pueblo se acercaban a Rosa María, ofreciendo abrazos y palabras de consuelo y celebración. Los niños corrían alrededor, sin comprender completamente lo que había sucedido, pero sintiendo el cambio en el aire. Y doña Carmen, con su sabiduría de décadas, dijo lo que muchos estaban pensando pero no se atrevían a pronunciar. El espíritu de Julián Mendoza estuvo aquí hoy, tan claro como el sol que brilla sobre nosotros. Vino cuando su hijo lo llamó, y no se irá hasta que sepa que su familia está a salvo. Don Alberto miró hacia las montañas, hacia los picos donde el viento aún susurraba entre los pinos. Y en su corazón sintió algo que no había sentido en años. Paz. No completa, no merecida, pero real. Por primera vez en 3 años, podría dormir sin que los fantasmas lo atormentaran cada noche. En aquel poblado escondido entre montañas y caminos de tierra, durante mucho tiempo se habló del día en que un poder invisible detuvo a un hombre que creía dominarlo todo. Los habitantes, acostumbrados a aceptar su destino sin cuestionamientos, presenciaron un acontecimiento que rompió la rutina de silencios, obediencias y miedos que marcaban la vida cotidiana. Aquella mañana que había comenzado como cualquier otra, terminó convirtiéndose en un relato que pasaría de generación en generación, como advertencia, como consuelo y como misterio. Después de que el viento cargado de polvo se llevara el eco del grito del pequeño, se produjo un silencio que nadie supo explicar. Los trabajadores quedaron inmóviles, los animales se inquietaron, y hasta el sol pareció detenerse por un instante sobre el cielo opaco del poblado. El hombre que había llegado con órdenes firmes, dispuesto a derribar la precaria casa que tanto significaba para aquella familia, sintió un estremecimiento que no correspondía ni al clima ni al cansancio. Era un estremecimiento que nacía desde dentro, como si alguien hubiera depositado un peso invisible en su pecho. El pequeño,
con polvo en el rostro y lágrimas secas en las mejillas, no repetía el llamado. Había pronunciado solo una frase, pero aquella frase era suficiente para que el hombre sintiera que algo antiguo, algo que él creía enterrado hacía mucho tiempo, se levantaba de su propio silencio. Y no era solo la voz de la criatura, era la sensación de que otra presencia había respondido, una presencia ajena a los vivos pero demasiado cercana como para ignorarla. Los trabajadores intercambiaron miradas. Algunos murmuraban que el viento había traído consigo un susurro extraño. Otros aseguraban haber sentido un frío repentino en la espalda, pese al calor abrasador del día. Pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. En aquel poblado se respetaban tanto los muertos como los vivos. Y los muertos, decían, no siempre descansaban si la injusticia les había marcado el camino final. El hombre, todavía sobre su caballo, sintió cómo las manos le temblaban. Nunca antes había dudado de sus decisiones. Era un hombre acostumbrado a mandar, a decidir, a imponer. Pero en esa mañana solo bastó el nombre pronunciado por una voz infantil para que su convicción se desmoronara. Recordó de golpe un rostro que prefería no recordar, una mirada que había evitado y un suceso que había tratado de borrar con el paso del tiempo. Pero la memoria, igual que la tierra del poblado, siempre guarda lo que se le entierra. El silencio se volvió tan pesado que el sonido de su propia respiración le pareció un estruendo. Observó la casita, tan frágil, tan pequeña, tan llena de vida y pobreza. Observó a la mujer que no suplicaba, solo esperaba. Observó a los niños, unidos como si formaran un solo cuerpo. Y entonces entendió que no podría dar la orden. No porque hubiera cambiado de carácter, ni porque la compasión repentina se hubiera apoderado de él, sino porque algo más fuerte que él mismo lo obligaba a detenerse. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Cuando finalmente levantó la mano, no fue para ordenar la destrucción, sino para detenerla. Su voz salió ronca, quebrada, como si hablara desde un lugar donde la arrogancia no tenía cabida. Ordenó que nadie tocara la casa, que nadie se acercara a ella, que todo quedara como estaba. Los trabajadores, incrédulos, obedecieron, pues nadie se atrevía a desafiar lo que había presenciado. La familia permaneció inmóvil un largo rato, sin saber si atreverse a agradecer o simplemente guardar distancia. El hombre dio media vuelta y se alejó, evitando mirar atrás. No era valentía lo que lo movía, sino miedo. Miedo a lo que los ojos no ven, pero el alma reconoce. Miedo a lo que había despertado en ese instante. Miedo a la noción de que los muertos, cuando son llamados por inocencia verdadera, pueden hacerse escuchar. Y así comenzó la leyenda. A partir de ese día, el poblado nunca volvió a ver al hombre con la misma mirada. Ya no era solo el poderoso, el dueño de tierras, el que dictaba órdenes sin dudar. Era también aquel que había temblado ante un llamado que venía del más allá. Algunos decían que había sentido la mano del difunto sobre el hombro. Otros afirmaban que el caballo había retrocedido solo, como si rechazara la presencia invisible que lo rodeaba. Otros más juraban haber visto una sombra pasar entre los matorrales justo en el instante en que el pequeño gritó. Con el tiempo la casita se mantuvo firme como símbolo de resistencia y como recordatorio de que la justicia a veces llega por caminos inesperados. La familia siguió con su vida, humilde pero digna, protegida por una historia que se convirtió en amuleto, y el poblado, cada vez que contaba esta historia, lo hacía con el respeto y el temor que solo tienen los relatos verdaderos. Así nació la leyenda de la mañana en que una voz infantil detuvo a un hombre y despertó a un muerto. Una leyenda que decía, en susurros, que en aquel poblado perdido entre montañas, nadie está completamente solo, ni siquiera después de morir.